para que, así de manera motivacional, para que ustedes sepan que lo que vamos a trabajar esta semana y la próxima es un tema que dice, está en directa relación con la arquitectura, y como motivación les presento esto que se los voy a subir al chat, de todas maneras se los voy a subir también al espacio virtual, que es un artículo, un pequeño artículo que yo les voy a pedir a ustedes que lo lean. Nosotros vamos a ver el resumen solamente, los grafos en las conexiones arquitectónicas, ya que aparecen los autores. Esto es de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y el resumen son estas que están acá. Después ustedes miren acá y después van a empezar a reconocer los grafos en lo que aparece acá. La teoría de los grafos es una herramienta importante para analizar la conectividad de locales en un diseño, puesto que permite visualizar explícitamente las conexiones espaciales. Estas conexiones pueden ser tanto de comunicación física como visual, acústica o de adyacencias. Para ejemplificar este tipo novedoso de aplicaciones, se han tomado edificios existentes y se han construido los grafos asociados que describen el funcionamiento de tales edificios. Asimismo, se han incorporado los diagramas funcionales de flujo que permiten clarificar y ordenar los procesos, así como determinar las opciones en cada estadio del diagrama. Esta metodología permite detectar a nivel de partido los nodos conflictivos y buscar las soluciones óptimas en el diseño. En estas gráficas que aparecen ustedes, por eso les voy a dar para que lo lean después de la clase del día, aparecen especificados, ustedes después van a poder interpretar y ustedes solitos después van a detectar los distintos nodos, van a detectar las aristas y van a poder hacer los análisis correspondientes. Fíjense acá. Son grafos. Estos son grafos. ¿Ya? Así que los invito después. Ahí que hay nodos específicos. Los invito después a leer este artículo que, como les dije recién, se los voy a enviar. Se los voy a pasar al tiro por el chat. Ahí va. Se los voy a subir. Ya, ahí va la revista donde aparece el artículo interesante respecto a los grafos. ¿Ya? Bájenlo. Ok. Ya, y ahora vamos a comenzar al tiro con este documento. Se los voy a subir al tiro, también, para que lo vamos a dejar para después. Espérenme. En el chat. Estoy buscando acá está. Ustedes ya tienen la guía de grafos y con la respuesta. Eso está en el aula virtual. Ya, aquí está. Ya. Vamos a trabajar con este apunte. Aquí están como 2/3 de lo que vamos a ver hoy día y una parte de lo que vamos a seguir la próxima semana. ¿Ok? Déjenme abrirlo. Un segundo. Okay. Se los mandé a ustedes, pero no lo abrí. Estoy demorando. Sí, estoy demorando. Ya. Comenzamos entonces. Ya voy a compartir pantalla. ¿Alguna observación, algo que quieran comentar? Ya. Teoría de grafos. Entonces, vamos a ver hoy día, la mayor parte van a ser definiciones respecto de los entes que participan en este constructo, en este ente matemático. ¿Ya? El área de la matemática, ¿qué cosas son los grafos primero? Es el área de la matemática, la teoría de grafos corresponde
el área de la matemática de desarrollo más reciente. Hay ciertas aplicaciones en el análisis de redes sociales, por ejemplo, e información, problemas de transporte y logística, y en arquitectura. Son algunas de las tantas aplicaciones que existen. Vamos a ver las siguientes definiciones. Yo le pido que presten mucha atención a las definiciones porque después vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a comenzar a graficar y a visualizar nuestros primeros grafos. ¿Ya? Entonces, definición número 1. Sea B un conjunto cuyos elementos se llaman vértices. ¿Ya? Definimos un conjunto B donde está formado por vértices. Definimos otro conjunto E a un conjunto cuyos elementos se llaman aristas. ¿De acuerdo? Al conjunto de vértices y aristas lo vamos a denotar como un grafo. Y va a ser denotado por G igual a B y E. O sea, en el fondo un grafo va a ser esto que está acá, donde se necesita un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. ¿Ok? ¿Qué cosa es una arista? Una arista se va a denotar por V, donde U y V son vértices que están conectados por una cierta arista V. Por ejemplo, acá. Fíjense, tenemos un U, tenemos un B, este es un vértice, es el vértice U, este es el vértice B, este es el vértice U, y tenemos una arista, que en el fondo es el segmento que une U con B. ¿De acuerdo? Y esta arista se llama V. ¿Ok? Los vértices se dibujan o representan por nodos. ¿De acuerdo? Y las aristas por líneas. O sea, se representa por este circulito, que es un nodo, corresponde al vértice U, y este otro nodo corresponde al vértice B. Y esta es la arista V, que está representada por una línea recta. ¿Ok? En una arista V, los vértices U y B se dicen vecinos o adyacentes. ¿De acuerdo? Dado un vértice B que pertenece a un grafo, el conjunto de todos los vecinos de B en el grafo G se denota por N sub G de B. N sub G de B. El conjunto de todos los vecinos de B. En este caso, en este pequeño grafo chiquitito, ¿cuál sería N sub G de B? El N sub G de B, perdón, en este mini grafo sería solamente U, o sea, es el conjunto formado por el U, porque es el único vecino de B. ¿De acuerdo? Dado otro conjunto, un subconjunto de B, acuérdense que B es el conjunto de los vértices que están presentes en un grafo, o sea, estos que están acá. Si tomamos un subconjunto del conjunto de todos los vértices de un grafo, se denota por N sub G de este subconjunto al conjunto de todos los vértices vecinos del conjunto S. Ojo, pero que no viven en S. Ya, a ver, repitamos. Por ejemplo, primera definición, N sub G de B, este conjunto, uno toma N sub G de un elemento, en este caso de un nodo de un vértice, corresponde a todos los vecinos de este vértice. Fíjense acá. ¿Cuáles son los vecinos de este vértice? Tenemos uno solo, que es este, ¿no es cierto? Por lo tanto, N sub G de este vértice es igual al conjunto formado por el 1 más. No hay más. ¿De acuerdo? Si se me pierden, por favor me dicen, profe, esa parte no me quedó clara, devolvámonos o algo. En este caso particular, perdón. En este caso particular, este sería solamente el U. ¿Por qué? Porque esta notación representa a todos los vecinos de B. En este grafo que está acá, el único vecino es U, ¿cierto? Y en la definición número 5, o sea, en la definición 4, estamos definiendo todos los vecinos de un vértice específico. Aquí estamos definiendo todos los vecinos de un conjunto, que es un subconjunto de vértices, o sea, aquí aparecen varios vértices. El N sub G de
un conjunto de varios vértices, corresponde a todos los vecinos de los vértices que aparecen acá, pero son los vecinos que no pertenecen al conjunto de ese. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la definición de n sub g de un subconjunto. ¿Hay alguna pregunta en el contexto de estas definiciones teóricas hasta ahora? ¿No? Ya. Veamos un ejemplo concreto. Sea el grafo, acuérdense, para la definición de un grafo se representa de esta manera. Aquí se pone el conjunto de los vértices y aquí un conjunto de aristas. ¿De acuerdo? Estos son los vértices y estas son las aristas. Los vértices que vamos a considerar en este ejemplo es el vértice X, el vértice Y, el vértice Z y el vértice W. Y las aristas que vamos a considerar son la arista que va de X a Y, entre X e Y, que une X con Y, la que une W con X, la que une W con Y, W con Z e Y con Z. Entonces, primero, vamos a ver una representación para G, que va a ser este dibujo que está acá. Fíjense que ubicamos primero los vértices. Obviamente aquí lo ubicamos, pero ustedes podrían haberlo ubicado así de otra manera, digamos, así en un cuadradito para que se viera como primer ejemplo ordenado nomás. Y además no tienen por qué poner aquí la X, ustedes ponen como ustedes quieran los elementos. Por ejemplo, ponemos aquí el X, el Y, el Z y el W. Primero ubicamos los vértices. Después vamos a ubicar las aristas que aparecen acá, porque no son todas. Dice la arista que une X con Y. Esta arista, ahí está. La arista que une W con X, ahí está. La arista que une W con Y, ahí está. W con Z, ahí está. Y con Z. Y alguien dice, ¿qué pasa con XZ? No está, no está en nuestro conjunto. Nosotros en este ejemplo elegimos solamente estas aristas, ¿ya? Entonces, vamos a sacar primero estos elementos n sub g de cada uno de los vértices y después vamos a sacar n sub g de un cierto subconjunto S. Entonces, vamos a sacar n sub g del vértice X, que en el fondo es ponerle todos los vecinos de X. Los vecinos serían, o sea, con los que está unido, por supuesto, a través de una arista, sería la W y sería el I, ¿no es cierto? W e I. N sub G de I, los vecinos, ¿cuáles serían? Z, W y X. Z, W y X, da lo mismo el orden, porque estos son un conjunto de elementos. ¿Qué sería N sub G de Z? W e I nomás. ¿Y qué sería N sub G del vértice W? Sería la X, la Y y la Z. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Ya. Y ahora vamos a ver, de acuerdo a la definición número 5, la n sub g de subconjuntos de este conjunto. Ya, por ejemplo, digamos. Por ejemplo, n sub g de W y de X. Veamos. Son los vecinos de W, los vecinos de X, pero ninguno de esos vecinos tiene que ser ni W ni de X. Fíjense, en n sub g de W y de X serían los vecinos de W, que sería X, Y y Z, pero ojo, que, a ver, déjenme rayar un poquito. Miren acá. N sub G de W y de X van a ser los vecinos de W. En este caso, los vecinos de W son la X, la Y y la Z, pero tenemos que descartar la X. ¿Por qué? Porque la X está dentro de este conjunto. Por lo tanto, serían los vecinos de W, que son la Y y la Z, y los vecinos de X, que son, fíjense que los vecinos del X son W, el Y y el Z. Tenemos que descartar el W porque está en el conjunto, por lo tanto nos quedaría solamente el Y y el Z. ¿Se entendió? ¿O no? Sí, profe. ¿Cuál sería n sub g de x, y?
los vecinos de X, que son W e Y, los podemos mirar acá, nos podemos hacer ayudar de esto, y los vecinos de Y, que son X, W, Y. ¿Qué tenemos que descartar? Tenemos que, perdón, no hay que descartar eso. Tenemos que descartar la X y la Y. ¿Por qué? Porque estos están en el conjunto. Por lo tanto, nos quedaría solamente la W y la Z. ¿Qué pasa con N sub G de X, Y, Z? Son los vecinos de X, de Y y de Z. O sea, sería W de X, de Y, no los repetimos. W, Y, X, Z. Y W, Y ya están acá adentro. Se fijan, los juntamos todos, pero descartamos los que están en este conjunto. Tenemos que descartar el X, tenemos que descartar el Y, y tenemos que descartar el Z. ¿Qué nos queda? Solamente el W. ¿Se fijan? Entonces, si tenemos que encontrar el conjunto de los vecinos de X, Y, Z, tomamos todos los vecinos de X, todos los vecinos de Y, todos los vecinos de Z, que es lo que hicimos acá. Y sacamos el X, el Y y el Z, porque no pueden estar dentro del conjunto. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Ok. Estamos solamente dando definiciones y encontrando elementos. Después, se define la matriz de incidencia de un grafo de la siguiente manera. Como A sub BE, donde B es un vértice y E es una arista. Entonces, A sub BE va a ser igual a 1 si es que el vértice pertenece a la arista. Si este vértice pertenece a la arista, este valor es 1. Si el vértice que está acá no pertenece a la arista, esto vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, A sub BE, este que está acá es un vértice y esta es una arista. Repito, si el vértice está en la arista, pertenece a la arista, esto vale 1. Si el vértice no pertenece a la arista, esto vale 0. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros definir una matriz de la siguiente manera. Fíjense, la matriz de incidencia asociada al grafo de este ejemplo. Entonces, ¿yo qué les pido que hagan para que podamos hacer el análisis? Sáquenle una foto, yo también voy a sacar foto porque no lo tengo en papel esto, ya no ocupo papel para nada. Súper ecologista. Ya. Sáquenle una foto a esta pantalla, porfa, para que vamos mirando juntos el grafo. Ya, vamos a encontrar la matriz de incidencia, asociada al grafo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué se hace? Uno pone primero acá todos los elementos que corresponden al grafo, a los vértices. En este caso, el grafo está formado por los vértices X, Y, Z, W. Da lo mismo el orden, ¿no? Los pusimos W, X, Y, Z. ¿Ya? Estos son los vértices. Y vamos a poner en el otro lado las aristas que están en juego en este grafo, que son estas que están acá, XY, WX, XY, WX, WY, WZ, WY, WZ y el último IZ. Aquí no ponemos todos los juegos, digamos, posibles, sino que solamente las que están, las aristas que están en el grafo. Entonces, para poder llenar esta matriz, ¿qué tenemos que decir? Bueno, el vértice W pertenece a la arista WX, sí, por lo tanto tiene un 1. ¿Se fijan? Tiene un 1. El vértice W pertenece a la arista WI, sí, por lo tanto tiene un 1. Este pertenece a esta arista, sí, por lo tanto tiene un 1. Este vértice pertenece a la arista XY, no, por lo tanto tiene un 0. Este vértice W pertenece a la arista IZ, no, por lo tanto tiene un 0. ¿De acuerdo? Después, el X pertenece a esta arista, sí, un 1. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta cómo se va llenando? ¿Ya? ¿Se entendió? Y esto que está acá es la matriz de incidencia asociada a este grafo. ¿Ya?
Si no hay preguntas, yo asumo que se entendió claramente cómo hacer esta matriz. Dado un grafo, ustedes pueden generar esta matriz de incidencia. ¿Sí? Profe, Y dígame. tanto en vértices como aristas Oh, no le escuché justo la parte de la pregunta. Repítame. Oh, colocarlo en la matriz, ¿cierto? sabe que Tanto no le escuché la pregunta, se fue el audio. ¿Aló, estimada? Nadie ¿Me le... escucha ahora? Ahora sí. A ver, repítame. Le pregunté que si tanto en arista como en vértice da lo mismo el orden al ponerlo en la matriz. Sí, da lo mismo el orden. No importa el orden. No importa el orden. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. Ya. Entonces, vamos a ver ahora. Sea G el grafo que considera estos vértices y estas aristas, un grafo cualquiera. Ya, en este caso particular vamos a considerar el conjunto de los vértices, lo vamos a llamar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y las aristas, 1, 2, no se les vaya a ocurrir leer esto como 12, por favor. Esto es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 3, 1, 4. Son aristas, ¿ok? Una representación para este gráfico va a ser la siguiente. Fíjense, vamos a tener, bueno, los vértices, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces tenemos 1, 2 y tiramos la arista. Después 2, 3, tenemos la arista que los une. Después 3, 4, la arista que los une. 4, 5, después 5, 1, después 1, 3, 1, 3, se me perdió el 1, 3, después el 1, 4. ¿De acuerdo? Una representación para este gráfico, perdón, para este grafo, podría ser la siguiente, esta que está acá, y va a tener la siguiente matriz de incidencia. Va a tener, bueno, ponemos acá los vértices, acá ponemos las aristas, por ejemplo esta, veamos. El vértice 2, ¿está presente en la arista 4, 5? No, por lo tanto va a un 0. ¿Ok? ¿Ya? Y así tenemos su matriz de incidencia. ¿Ok? Ya. Definición 3. La cantidad de vértices vecinos o adyacentes que posee, podemos hablar de vecinos o adyacentes, son equivalentes, que posee un determinado vértice B, se define como el grado de un vértice y se denota por D sub G de B. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería el D sub G del vértice 1? Del vértice 1 corresponde a 4. ¿Por qué? A ver, miremos. Fíjense, la cantidad de vecinos o adyacentes. El vértice 1, o sea, D sub G del vértice 1 sería 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? ¿Cuál sería D sub G del vértice 3? Sería igual a 1, 2 y 3. Tiene 3 vecinos. ¿Sí? ¿Cuánto sería el D sub G del 5? 1 y 2. Sería 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es el número de vecinos que tiene el vértice específico. ¿Ya? ¿Estamos claros con esta notación? ¿Sí? Ya. Teorema siguiente. La suma, ojo con esto, de los grados de los vértices de un grafo siempre va a ser igual al doble del número de aristas del grafo. O sea, fíjense acá, vamos a sacar acá, no, está hecho acá parece, claro. D sub G de 1 es 4, en este grafo que está acá arriba. D sub G de 1 es 4. D sub G de 2 es 2. Es 2. D sub G de 3, o sea, el grado de 3 es 3. El grado de 3 es 3. El grado de 4 es 1, 2, 3. 3. Y el grado del 5 es 1, 2. ¿De acuerdo? Si nosotros sumamos todos estos, debería ser el doble del número de aristas. ¿Cuántas aristas tenemos en nuestro grafo? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 aristas. Por lo tanto, si nosotros sumamos el grado de cada uno de los vértices, de todos los vértices que están presentes en el grafo, va a ser igual al doble del número de aristas, o sea, 2 por 7, 14. ¿De acuerdo? Y esto tiene que cuadrar, digamos, o sea, siempre va a ser así, por eso es un teorema. Siempre se cumple esto, que la suma de los grados de cada uno de los vértices, si uno suma todos los grados de todos los vértices que están presentes en un grafo, esto tiene que ser igual a 2 veces el número de las aristas que aparecen en el grafo. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, ya miren, aquí no... Profe, ¿Sí? ¿puede volver a esa diapo para sacarle una foto? Sí, sí. Se los envié por si acaso. Si llegó tarde, Ya. no lo tiene, lo vuelvo a enviar de todas maneras, digamos. Pero no hay drama. Voy a sacarle fotos porque eso les sirve para la comprensión de lo que viene después. Ya se la saqué. Gracias. No hay de qué. Ya. Fíjense, en el siguiente ejemplo, la siguiente tabla muestra algunas ciudades de Chile y sus distancias medidas en kilómetros. Por ejemplo, acá tenemos Antofagasta, Concepción, La Serena, Osorno, ahí se me borroso, Rancagua, Santiago, Valparaíso. ¿Cierto? Y aquí volvemos a copiar las mismas ciudades. La distancia de Antofagasta a Antofagasta obviamente es 0, ¿cierto? La distancia de cada una, por ejemplo, de Concepción a Concepción, obviamente también es 0. Obvio que aquí van a haber puros ceros porque son las distancias de cada ciudad a cada ciudad. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, miren la tabla primero. Miren la tabla, obsérvenla. ¿Ya? ¿Ya? Sigamos. Ya, entonces, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, bueno, ¿qué cosa es este 551,98? Significa que la distancia de Rancagua a La Serena son 551,98 kilómetros. Eso es falso, ¿no? Parece, ¿no? No puede ser tan poquito, yo creo. La distancia de Rancagua y la distancia de Rancagua, sí, estará bien. Bueno, no sé, en realidad. Ya, pero supongamos que estos son datos nomás. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo siguiente. Ya tenemos una tabla donde se entrega información y si vamos a definir X como un número real positivo, un número real cualquiera, real positivo, se denota por G de X. ¿Qué cosa es G de X? Corresponde, se define, fíjense acá, estamos definiendo una especie así como de función, pero que va a dar por respuesta un grafo. O sea, la respuesta de esto es un grafo. Entonces dice, sea G de X será el grafo cuyos vértices son las 7 ciudades y 2 vértices serán vecinos si las ciudades están separadas por una distancia menor o igual que X. A ver, vuelvan a leer esa definición de G de X. A ver, considerando esa definición, ¿qué vamos a tener nosotros? Que para construir este grafo tenemos que fijarnos en la definición de G de X, que es el grafo cuyos vértices son las 7 ciudades y 2 vértices serán vecinos si es que la distancia entre los dos es menor o igual que este X, que un X específico, un número específico. A ver, vamos a encontrar, por ejemplo, qué cosa es G de un X particular. A ver, primero, nosotros lo que vamos a hacer acá, vamos a dibujar el grafo representado por esta tabla con información. Tenemos
Vamos a dibujar primero los vértices, ¿no es cierto? Que sería A, C, L, O, R, S, B, que representan cada una de las ciudades. Ah, aquí están todas las ciudades. Da lo mismo el orden como uno las escriba. Fíjense que aquí en la tabla aparece A, después C, después L. Las pusimos así por una cuestión pero da lo mismo el orden, ¿de acuerdo? Las pueden poner arbitraria, poner el puesto A aquí y aquí R, da lo mismo, ¿ya? Entonces, ponen los vértices primero. Después de eso, vamos a escribir cada una de las aristas, ¿cierto? ¿Ya? Ya dibujamos todas las aristas correspondientes. Ojo, que las aristas correspondientes son las que van generando a C, a L, a cada uno con cada uno de estos, ¿cierto? ¿Cuántas aristas tenemos en total? A ver, vamos viendo los vecinos de cada uno. ¿Cuáles son los vecinos de A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Cuáles son los vecinos de C? 1, 2, 3. Son 6 también. Los vecinos de L son 6, etcétera. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuál sería el número total de aristas? A ver, fíjense en este teorema. La suma de los grados de los vértices de un grafo es igual al doble del número de aristas del grafo. O sea, que 2 veces multiplicado por el número de aristas, o sea, 2 por el número de aristas, va a ser igual a la suma de todas estas. Fíjense cuánto es, a ver, voy a escribir acá. Lo que nos dice el teorema, nos dice que si nosotros sumamos todo esto, o sea, 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, que en este caso sería 6 por 7, o sea, 6 más 6, 7 veces, perdón, 7 veces nos da 6 por 7, ¿no es cierto? O sea, la suma de todos los grados de cada uno de los vértices, que sería 6 por 7, sabemos que es 2 veces el número de las aristas. Eso es por el teorema anterior. Por lo tanto, ¿cuántas aristas vamos a tener? 6 por 7, que es 42, dividido en 2, que sería 21, el número de aristas. ¿Se fijan? Que con ese teorema nosotros podemos saber cuántas aristas hay. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay 21 aristas. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, ahora vamos a ubicar, por ejemplo, vamos a ver cuánto es G de 550. Fíjense que nuestro X ahora es 550. Eso es el X. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Vamos a generar un nuevo grafo a partir del grafo, a partir de esta información que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa sería el G de 550? El G de 550 va a ser el grafo cuyos vértices son las 7 ciudades, en este caso los 7 vértices, y 2 vértices van a ser vecinos si las ciudades están separadas por una distancia menor o igual que 550. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos primero los vértices y después vemos. Vamos a partir vértice por vértice. Entonces vamos a este lo vamos a juntar con todas las ciudades cuya distancia es menor o igual que 550. Entonces vamos acá a la, bueno, sin considerar el 0 por supuesto, porque es la ciudad consigo misma, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces esta tiene de distancia entre Antofagasta y Concepción, hay una distancia de 1865,84 kilómetros, por lo tanto esta no es menor o igual que 550, acuérdense que nosotros estamos buscando G de 550. No es, tampoco nos sirve, tampoco. Por lo tanto, Antofagasta se quedó solito. ¿De acuerdo? Después, seguimos con Concepción y miramos. A ver, este, 523,62. Entonces tenemos que generar CO.
CO. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la distancia entre estas es menor o igual que 550. Tenemos CO. Sigamos con Concepción. Ah, esta también nos sirve. ¿Por qué? Porque la distancia entre Concepción y Rancagua es 415,09, que es menor que 550. Por lo tanto, aquí tenemos que generar la arista CR. CR. ¿De acuerdo? Y después, esta que está acá, también nos sirve. Esta que está acá no nos sirve. Por lo tanto, tenemos que generar la arista CS. ¿Se fijan? De la misma manera, por ejemplo, nos ubicamos en cada uno de estos y vamos mirando con L. La Serena. Este no nos sirve, no nos sirve. Tampoco, tampoco. Este sí, tenemos que generar LS y LB. Entonces, LS, arista, y LB, arista. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y lo mismo para cada uno de los que están acá. Déjenme terminar con este y les doy descanso inmediatamente, ¿ya? No, pues estoy apurada y en realidad no tenemos que terminar a las 11:20 para las 11. Ya. Entonces esto alcanzó de sobra. Ya. ¿Se entienden los demás, cierto? Miremos ese. En este. Este no nos sirve. Este sí. Tenemos el LC, SC, tenemos SL, SR y SB. ¿Se fijan? ¿Ya? Se genera en esta lista. Veamos los vecinos de A. Los vecinos de A de sub G de 550, porque estamos hablando de, aquí se hace referencia a cuál es el grafo que estamos ocupando. ¿Ya? Aquí sacamos G de 2500, por si acaso. Yo llegué y como 2500 era menor, aparecían todos. Ya, pero bueno, en fin. Ya, acá, fíjense, porque todas las distancias son menores que 2500 metros. Entonces, por eso aparecían todo el grafo completo, digamos. Ya, pero acá estamos en G de 550. ¿Cuáles son los vecinos de A? Ninguno, 0. Los vecinos de C, 3. ¿Cuántos vecinos tiene L? 2. ¿Cuántos vecinos tiene O? Que no me acuerdo que era o era Osorno. 1. ¿Se fijan? Entonces, sumamos todo esto, fíjense, para sacar, ya vimos que para sacar el número de aristas, sumamos esto, partimos por 2. La suma de esto nos queda 16 partido por 2, 8. Y efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, me conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien o no? Están todas, ¿sí? Acuérdense que no hay que contar doble, ¿eh? Por ejemplo, una, la voy a ir rayando mejor. Vamos a ir tarjando. Una, esta está lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, el lápiz no me funciona. 7 es esa y la 8 es esa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso sería G de 550. La otra era G de 2500. No lo dije al comienzo. Las contempla todas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna distancia menor que 2500. Por eso aparecía el grafo entero. ¿Ya? ¿Ok? Profesora, Dígame. tengo una consulta, pero por ejemplo, ¿de dónde sacamos el 550? Me perdí en eso. No. Pues cualquiera. Yo podría, por ejemplo, podríamos sacar juntos. A ver, saquemos juntos el G. A ver si tengo huequito acá. Aquí podemos sacar el G. A ver, espérense, déjenme sacar el lápiz. Hagamos uno, cualquiera. Deme un número positivo entre 0, en este caso particular de este ejercicio, entre 0 y 1500. Deme un número. Deme un número, cualquiera. 450.
G de 400, oh, perdón, no me escribí el lápiz. Ay, no me escribí el lápiz. Ay, Pero ay. entonces ese es aleatorio, nosotros lo podríamos elegir. Si es que Claro, fuera así el caso. es cualquiera, Ah, yo se los pido, G de 450. Entonces usted de nuevo escribe cada uno de estos, el A, el C, el L, el lápiz no me funciona mucho encima del PDF, escribe todos estos y vamos a buscar, por ejemplo, para poder generar las aristas, que sea menor o igual que 450. Aquí para el A no hay ninguno, entonces el A se queda solito, no tiene ningún vecino. Para el C, menor que 450, a ese sirve. ¿Se fija? Y uno podría escribir acá al tiro, hacer la pega. Bueno, aquí hay otro que sirve. A ver, este sirve también, pero no me deja escribirlo. Ese también sirve. Este también sirve. ¿Se fija? Es un buen ejercicio. Ya, créenme el grafo, ustedes al tiro, y lo comparamos. De 450. Ya, saquen una hoja, un papel, y créenme el grafo de 450. Al tiro. Vale. Ustedes lo van a hacer, no yo. Y háganlo bien bonito porque va a ser su primer grafo. Ah, la vida. Lo están haciendo, ¿cierto? Yo no estoy hablando porque asumo que ustedes están trabajando junto conmigo. ¿Les dio esto o no?
estimados. Chicos, ¿les dio eso? ¿Sí, no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Maravilloso. Sí, profe. Y este es un grafo. ¿Cuántas aristas tiene? Por ejemplo, Son 5. a partir de ahí podríamos sacar el grado de cada una de estas, o los vecinos de A, los vecinos, ¿se acuerdan? Y hacer lo mismo, sumar los vecinos de cada uno, y eso va a ser los vecinos de cada uno partido por 2, nos va a dar el número de aristas, que son 5. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, maravilloso. Ya, ¿se fijan? Entonces ya pueden crear su propio grafo. ¿Ya? Siguiente definición. ¿Están cansados o no? Sí, vamos súper bien, así que les voy a dar descanso al tiro nomás. Ya, continuamos entonces. Entonces, hasta este minuto se supone que, dada esta información, uno puede escribir un grafo que representa una cierta condición, como por ejemplo, si g de x está definido de esta manera, como los vecinos y las ciudades están separadas por una cierta distancia, y vimos cómo encontrar el grafo del 2500, el grafo del 550, y también ustedes hicieron el grafo del 450, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener la siguiente definición. Sea G con un grafo, donde aparece un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, un grafo se define un subgrafo de G como una colección que vamos a llamar como B' de vértices y E' de aristas, tales que los vértices extremos de las aristas de E' pertenezcan a B'. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repetir esto. Tenemos un grafo con una cantidad de vértices y aristas. Vamos a definir un subgrafo de este grafo general G como una colección B' de vértices y E' de aristas, tales que los vértices extremos de las aristas de E', que es nuestro nuevo conjunto de aristas, pertenezcan a B'. ¿Ya? Se denota por G' igual a B', E', que es un subgrafo. Esta notación, ojo con esto, este símbolo que dice, uno lo representa como menor o igual, lo voy a escribir mejor, ese símbolo en este contexto representa, este símbolo en este contexto de los grafos representa subgrupo, ¿ya? Es un subgrupo del grafo G, ¿ya? Entonces, este G' es un subgrupo del grafo G. Este es un nuevo grafo pequeño, digamos, que es un subgrupo le puse, subgrafo, de este otro, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros visualizamos del ejemplo anterior, el grafo de 200 es un subgrupo del grafo de 550. A ver, veamos. Vamos a sacar del ejemplo anterior el grafo de 200, el grafo de 550 lo tenemos, si no me equivoco. A ver, el grafo de 550 lo tenemos acá, es este. Vamos a sacar el grafo, vamos a sacar acá al ladito el grafo de 200. ¿O lo vamos a hacer acá? No, lo vamos a hacer acá porque tenemos la tabla. ¿Cuál será el grafo de 200? Grafo 200, tenemos que ver para generar las aristas, tenemos que ver todas las ciudades que están a una distancia menor o igual que 200, ¿no es cierto? Entonces sería acá ninguna, acá ninguna, ¿hay alguna o no? Ninguna, esta, ¿cierto? ¿Cuál más? Esta y esta. ¿Sí? ¿Ya?
Observen, vayan observando cosas, fíjense. Entonces vamos a tener, tenemos A, tenemos C, tenemos L, tenemos O, tenemos R, tenemos S y tenemos B. Ya, y ahora vamos a dibujar las aristas. Sería R con S. R con S. Después R con B. Con B. Después, bueno, SR ya lo tenemos listo. Y después SB. Sería este. Y después B con R que está listo. Y B con S que también está listo. Este pequeño que está acá, si ustedes observan, mírenlo porque vamos a cambiar de pantalla. Vamos a trasladar acá, por acá abajo, a ver dónde se vea. Si miran este, corresponde a este pedacito, ¿se fijan? ¿Lo observan? Y por lo tanto, este que está acá es un subgrafo del grafo de 550, que es el que habíamos hecho acá. Lo pongo acá abajo para que se alcance a ver. Este que está acá es un subgrafo de acá. ¿Ok? Eso lo pueden visualizar. Se entiende, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Fantástico. Yo me pregunto y me respondo sola. Me felicito sola. Este es el que está acá, y el otro el de 250. Y este es un ejemplo de un subgrafo, ¿de acuerdo? Fíjense que en este subgrafo, que lo vamos a llamar como una G', el subgrafo G', ¿cuáles son los vértices del subgrafo? ¿Qué sería B'? Sería B, S y R. ¿Se fijan? Esto que está acá sería el B'. Entrando conjunto de vértices, no tiene nada que ver con esta B. Y las aristas serían BS, BR, perdón, BS, BR y SR. Serían las tres aristas. ¿De acuerdo? Este es B' y este que está acá es el nuevo conjunto de aristas, que claramente es un subconjunto de, perdón, es un subgrafo de G de 550. ¿Ok? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, sigamos. Y ahora vamos a definir, a ver, los distintos tipos de grafos. ¿Ok? Vamos a definir primero el grafo dirigido. Sus aristas en un grafo dirigido a ver, tenemos lo siguiente. Sus aristas tienen asociado un solo sentido, ¿ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, en Twitter tenemos I1 y 2. ¿Qué cosa sería I1 y 2? Buena pregunta. Ya. Vimos acá un ejemplo donde si A le ganó a B y a C, se pone la arista en la dirección de los equipos a los cuales les ganó. Por ejemplo, A le ganó a B y a C, entonces sería A dirección hacia B, A dirección hacia C, dirigido hacia C. Los multigrafos admiten más de una arista entre un par de vértices. O sea, por ejemplo, aquí las aristas se nombran con letras, por ejemplo, no por extremos. O sea, fíjense acá. Aquí faltaron como las flechitas. A hacia B, y después de B, y hay flechita hacia A. Después de B hacia C, por ejemplo, y podría ser de D hacia C. ¿Se fijan? Después de A hasta D, aquí podría ser doble flechita. ¿Ok? Admite más de una arista entre un par de vértices. O sea, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, esta puede ir de aquí para allá y esta de aquí para acá. Fíjense que hay más de una arista que une A con B. ¿Se fijan? Esta que está acá
tiene dos aristas. Esta que está acá tiene una arista, esta con esta, una arista, de aquí a acá, entre estos dos hay una arista, pero entre A y C hay dos aristas, ¿se fijan? A ver, por ejemplo, en este ejercicio, aquí las aristas se nombran con letras, o le vamos a poner nombre a las aristas, ya que no tienen que ver con estas letras que están acá, sino que esta se va a llamar A, esta otra arista se va a llamar B, esta se va a llamar C chica, esta se va a llamar D chica, E chica, G chica y F chica. ¿De acuerdo? Minúscula en realidad, le digo chica, pero son minúsculas. Entonces vamos a tener un grafo representado por vértices y aristas. Los vértices, bueno, son los que aparecen ahí, y las aristas las vamos a nombrar de esta manera, con los nombres que les acabamos de poner. ¿Ya? Eso es en un multigrafo. ¿Ya? ¿Qué es en un pseudografo? En un pseudografo, ojo, perdón, para clarificar, en la primera, el grafo dirigido son estas que están acá, cuando sale un solo sentido. En los multigrafos no tiene que ver con que tenga necesariamente doble sentido, sino que en los multigrafos es cuando entre dos pares de vértices aparece más de una arista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay dos aristas. Ojo que en un grafo basta que hayan dos vértices que tengan más de una arista para que ese grafo entero pase a llamarse multigrafo. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, si no hubiésemos tenido la arista F aquí, este ya habría sido igual a un multigrafo. ¿Por qué? Porque el vértice A con el vértice P se conectan por dos aristas, que es más de una. ¿Ya? En un pseudografo admite aristas de un vértice a sí mismo. Se llama loop o bucle. O sea, en un pseudografo vamos a tenemos nuestros vértices A, B y C, tenemos una arista que va conectando A con C, otra arista que conecta A con B, y otra arista que conecta A consigo mismo. ¿Se fijan? Por eso se dibuja de esa manera. Esta que está acá se llama loop o bucle, que parte de un vértice y vuelve al mismo vértice. ¿De acuerdo? Eso es un pseudografo. También tenemos los grafos infinitos, que la cantidad de vértices es infinita. O sea, por ejemplo, tenemos el vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, etc. ¿De acuerdo? Son grafos infinitos que no terminan nunca, que tenemos infinitos vértices. ¿Ya? Nota, existen grafos que pueden ser más de un tipo. O sea, de hecho, hay grafos que son mezclas de estos tipos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, dado un grafo, si ustedes se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 distintos tipos de grafo. Entonces, dado un grafo, ustedes podrían definir en cuál de estos tipos está, o si hay una mezcla. Si un grafo a la vez es pseudografo y además es infinito, por ejemplo. ¿Ya? A ver, díganme ustedes, voy a dibujar un grafito chico. Ay, perdón. Este que está acá, me quedó parece como un comentario. ¿Sería de qué tipo? ¿Es grafo dirigido? No, ¿no es cierto? ¿En cuál caería este? Grafo dirigido no es, porque no hay flechitas. ¿Es un multigrafo? ¿Es un multigrafo? Sería multigrafo y pseudografo, ¿no? Multigrafo no es multigrafo. ¿Por qué? Porque para que sea multigrafo, Tiene que ver más de una arista. ¿Será pseudografo? Sí. Es pseudografo, ¿cierto? ¿Sí? Profe, ¿puede ser pseudografo y dirigido al mismo tiempo o no? Sí, por supuesto. Sí.
Claro, pues si le ponemos dirección acá, se convierte en un grafo dirigido. ¿Ya? ¿Ok? Ya, sigamos. Ya. Espérenme un cachito. Ya, ahora vamos a ir al concepto de conexo. ¿A qué nos vamos a referir con la conexidad? La conexidad es una propiedad que tienen los grafos, que consiste en lo siguiente. Definición. Se define como camino a una secuencia, vamos con unos conceptos previos, digamos, para llegar a la propiedad de conexidad. Se define como camino a una secuencia de vértices distintos de tal forma que cada dos vértices consecutivos de esta secuencia son vecinos. Los extremos del camino son los vértices inicial y final. Si estos son iguales, se llama ciclo. Vamos a repetir de nuevo porque yo sé que esto no es algo sencillo. Se define como camino, algo va a ser un camino, a una secuencia de vértices distintos. ¿Ok? De tal forma que cada dos vértices consecutivos de esta secuencia, cada dos vértices consecutivos de esta secuencia, son vecinos. Los extremos del camino son los vértices inicial y final. Si estos son iguales, o sea, si el punto inicial es igual al punto final, entonces vamos a decir que este camino se llama ciclo. ¿Ya? Solo son permitidos caminos con un único vértice. Vamos después a ver los dibujitos y vamos a especificar esto lo vamos a aterrizar en un ejemplo. Ya solo son permitidos los caminos con un solo vértice. El largo o longitud de un camino o ciclo corresponde al número de aristas visitadas. ¿Ya? Después vamos a revisar ese concepto. Por ejemplo, en el grafo del 550, del ejemplo que teníamos antes, fíjense, este grafo es el grafo del 550, si no me equivoco, sí. El G de 550, este que tenemos acá. Podemos definir un camino, fíjense, de O a C, de C a S, de S, lo voy a marcar con un color. Ya vamos a dibujar el camino. O a S, de O a S, de O a S, después de S, de C a S, perdón, de C, este sería, debería elegir un color más llamativo. Y después de S a R, después de R a B, después de B a L. ¿Se fijan? De aquí, acá, acá, acá y al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Qué largo tiene este camino? Va a ser el número de vértices que consideramos. Fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los extremos de este camino? Este camino parte con O y termina en L. Por lo tanto, los vértices son el O y el L. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahora con el LSBR? A ver, por ejemplo, veamos, estamos de acuerdo con esta primera parte, ¿cierto? Este sería un camino con extremos O y L. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con los ciclos? Por ejemplo, si ahora consideramos LSBL, fíjense cuando parte en L, LS, o sea, no le he chuntado con los colores para nada, de L a S, de S a B, de B a L, este que está acá corresponde a un ciclo. ¿Por qué? Porque el punto inicial es L y el punto terminal también es L. ¿De acuerdo? ¿Y qué largo tiene? 3. Y lo mismo con este otro. S, R, B, L, C. La misma cosa. Es un ciclo, parte en C, termina en C. ¿Y cuál es el largo? 5. ¿De acuerdo? ¿Ya?
No hay problema con este concepto, ¿sí? Ya. Un grafo se va a decir que es conexo si existe, aquí viene la condición, un grafo vamos a decir que es conexo si entre cada par de vértices existe un camino que los une. Un grafo va a ser conexo si entre cada par de vértices existe un camino que los une. Por ejemplo, a ver, en el ejemplo que habíamos visto antes, G de 2500 es conexo. ¿Por qué? Porque entre cada par de vértices existe un camino que los une. Tomamos este vértice con este vértice. ¿Hay un camino que los une? Sí, ahí está. Por ejemplo, este con este. ¿Hay un camino que los une? Sí, ahí está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este grafo es conexo. Ustedes ya están visualizando que de alguna manera ustedes van a tener un grafo y se les va a preguntar, por ejemplo, si es conexo o no es conexo. Y ustedes tienen que mirar y analizar si corresponde o no corresponde. Este sería conexo. Este que está acá, ¿es conexo? Si entre cada par de vértices, o sea, para todos los pares de vértices que pertenezcan al grafo, existe un camino que los une. Acá, este es conexo. Ojo, que en el grafo ustedes tienen que poner todos los vértices que aparecen en el ejercicio, digamos, en el contexto del problema. Este es conexo. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos, este par de vértices, ¿tienen un camino que los une? No. Por ejemplo, ya con ese ejemplo, automáticamente el grafo se convierte en no conexo. Pero también alguien podría decir entre A y R. No hay un camino que los une. Por lo tanto, por ese motivo, no es conexo. O alguien podría decir entre O y B. ¿Hay un camino que los une? No. Por lo tanto, no es conexo. ¿De acuerdo? Basta que exista, un solo par de vértices que no tengan un camino que los une para que automáticamente ese grafo no sea conexo. ¿Ya? Observación. Sean X e Y vértices de un grafo, diremos que X así con esa como colita de chancho, en este contexto le vamos a usar como X va a estar relacionado con Y, si existe un camino entre X e Y. Entonces, si existe un camino entre X e Y, vamos a escribirlo de esta manera, que X está relacionado con Y. Por ejemplo, claramente en este ejemplo, sale muy tartamudo. A no está relacionado con C. ¿Se fijan? No hay un camino entre A y C. En cambio, B sí está relacionado con S, porque hay un camino entre B y S. ¿Ok? Bien, sigamos. Definición 7. Todo grafo G es unión, cualquier grafo siempre es unión de subgrafos conexos, disjuntos entre sí, llamados componentes conexas. A ver, ojo con esto, dice, todo grafo G es unión de subgrafos conexos, o sea, todos los subgrafos pequeñitos son conexos y al unir todos estos subgrafos nos da el grafo G. Cuando hablamos de disjuntos entre sí, significa que un grafo, a ver, deme un segundo que tengo que contestar una llamada urgente, deme un minuto, por favor. Ya, entonces, vamos a volver a retomar la definición 7. Todo grafo G es unión de subgrafos conexos, disjuntos entre sí. Disjuntos significa que no hay intersección entre los grafos, llamados componentes conexas. Entonces, las componentes conexas las vamos a llamar a los subgrafos conexos, tales que la unión de estos subgrafos nos da el conjunto G. Por ejemplo, fíjense en el siguiente grafo. A ver, nosotros vamos a fijarnos en este primer grafo, que tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Y vamos a las
¿cómo se llama? Es un 1, es un 1, parece un 4, pero un 1, van a ser los siguientes caminos. AB, arista AB, arista BC y arista BD. ¿De acuerdo? Este es un grafo. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes en lo siguiente. Si nosotros consideramos, por ejemplo, ¿cuáles serían, pregunta, ¿cuáles serían las 4 componentes conexas de este grafo? ¿Se entiende la pregunta? A ver, retomemos un poquito. ¿Qué son subgrafos? ¿Qué eran subgrafos? Subgrafos, ¿dónde están los subgrafos? Se me perdieron los subgrafos. Acá está. ¿Qué cosa es un subgrafo? Un subgrafo es un grafito como entre comillas pequeño que cumple que este nuevo G', que es un subgrafo, cumple con la condición de que B' es un subconjunto de los vértices iniciales. Este B' es un conjunto de vértices que es un subconjunto del vértice original, y este I' es un subconjunto de E. O sea, es un nuevo conjunto de aristas que son subconjuntos de E. ¿De acuerdo? Que cumple, fíjense que los vértices extremos de las aristas de E' pertenecen a B', tienen que pertenecer a este que está acá. A ver, veamos acá abajo. Veamos acá abajo. A ver, a partir de acá, ¿qué quiero que hagan ustedes? Que me van a mostrar, espérense un poquito, vamos a traer subgrafos de este, solo de este, vamos a concentrarnos en este. A ver, por ejemplo, un G', podría ser un B', no sé por qué se me quedó la prima por allá lejos, un B', un E', ¿ya? Que, por ejemplo, podría ser este, lo vamos a dibujar A, B. Esto que está acá, ¿es un subgrafo? Chicos. Estimado, ¿es un subgrafo o no es un subgrafo? ¿Están ahí o no?